va a empezar a salir un poquito. Pero bueno, vamos a ver. Habíamos quedado que... Ya, gracias. No, las tuyas, ahorita que pasamos para allá. Bien. Y le vamos a marcar los ejes. ¿Sí o no? Porque si no, pues no vamos a tener referencia. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense. Quedamos que íbamos a hacer la integral de 0 a 9. Me voy a venir más para acá. Integral de 0 a 9. De f de x de x. Prácticamente de 0 a 9 es hasta aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Toda esta área. ¿Sí? Bueno, no la voy a achurar, porque recuerden que lo hemos estado haciendo con fórmulas de áreas conocidas, triángulos, rectángulos principalmente, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de 0 a 9, pues es toda el área entre la curva, entre la gráfica y el eje X. Recuerden que es una paleta y un chocolate para que no vayan nada más a agarrar una paleta. Eso es muy bien. Entonces, si observamos, de 0 a 2 tenemos una región que podemos expresar como un triángulo, el área de un triángulo y el área de un rectángulo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, ahí está. Bien. Luego, de 2 a 3 sería un rectángulo, ¿sí están de acuerdo? Un rectángulo. Bien. Luego, de 3 a 5, un triángulo. ¿Sí se fijan que estoy aplicando la propiedad aditiva de intervalos? Así se llama. Propiedad aditiva de intervalos. De tal manera que los intervalos que estoy redefiniendo son aquellos que me permiten calcular el área mediante una fórmula conocida. Triángulo, rectángulo, etc. ¿Sí están de acuerdo? Entonces quedamos que era de 3 a 4. De 3 a 5. Tenemos un triángulo, ¿sí se fijan? Mira, vamos a poner. Tenemos esto, ¿sí o no? Aquí era esta. Aquí era esta. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Y luego de 5 a 7 tenemos un triángulo, pero va a ser negativa esa área. ¿Por qué? Porque está debajo del eje X. ¿Sí o no? De 5 a 7. Ahí está. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué pasa? De 7 a 9. De 7 a 9 podemos aproximar esa área como este triángulo más este cuadrado, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, ahí está. Sale. Entonces, esta primera integral representa esta área, que es un triángulo cuya base es 2 y cuya altura es 2. ¿Verdad? Entonces su área es base por altura sobre 2, ¿estamos de acuerdo? Pero abajito tenemos un rectángulo y esa área es base por altura. ¿Sí? Bien. Luego tenemos un rectángulo cuya área es base por altura, 1 por 3. Luego un triángulo cuya base mide 2, ¿verdad? Y cuya altura es 3, ¿no? ¿Sí? Sí. Entre 2. Bien. Luego, es esta, va a ser negativa, ¿por qué? Porque es un triángulo que está bajito y es base, ¿cuánto mide? 2. Por altura que es 3 entre 2. Y finalmente, una región que aproximamos con un triangulito más un cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces sería menos. Aquí como son dos figuritas, pues pueden convenir que lo pongamos entre paréntesis, como ustedes gusten. Sería base, 2 por altura, 1, bueno, voy a poner 80 más bien, más 2 por 1. No, 2 por 2, ¿verdad? Porque es un cuadrado. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Pero estamos hablando de un triángulo también, no creo que eso.
¿Sí? Ese triangulito es 2 por 1. Entre 2 y 7 a la parte de 2. Y luego ese cuadrado. ¿Sale? Pero recuerden que todo esto son ¿qué? Unidades cuadradas. Porque a fin de cuentas lo estamos analizando como un área entre la curva y los ejes. ¿Sí estamos? Bien. Entonces, ¿cuánto me da esto? 2 más 3 más 3 menos 3. Aquí me va a quedar 4, 5 menos 5, ¿no? ¿Sí? Unidades cuadradas. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 4, 10, 2. 2 unidades cuadradas. ¿Sí? ¿Sí o no? Déjenme conectar esto rápido porque si no, me echa frío. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Qué ejercicio era? 33 del 5-2, ¿verdad? Sí. 33, bien. A ver, vamos a ver. Aquí está 2. ¿Sí o no? 2 unidades cuadradas. ¿Sale? No le pongo unidades cuadradas, pero sí es importante que le pongamos. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, pues ahí está. Continuamos. A ver, dice aquí el 34. Fíjense. La gráfica de G consiste en 2 líneas rectas y un semicírculo. Úsalo para evaluar la integral. ¿Sí? Vamos a bajar un poquito para que se vea ahí más o menos. ¿Sí? Bien. Pues es un problema parecido al anterior. Es parecido al anterior. Si se fijan que no conocemos matemáticamente a G, ¿verdad? Pero podemos sacarla. Podemos sacarla. ¿Cómo la sacamos? Bueno, como una función por partes. ¿Se acuerdan que hay unas funciones por partes, verdad? Pero no lo vamos a hacer así. No, yo se los comento porque cuando estén ya en su trabajo y todo eso, seguramente se van a topar con cosas de esas. Entonces, ustedes saben que si yo no tengo la expresión matemática de la función, yo puedo tener. ¿Sí? No vamos a utilizar eso para evaluar la integral, pero sí vamos a comentar. Esto ya lo podemos borrar, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien. A ver, por ejemplo, ¿cómo definiríamos esa? Nada más lo voy a explicar. Sería una función por partes, obviamente son 3 partes. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Si se fijan que son 3 partes, la primera parte es una línea recta, ¿verdad? Una línea recta que tiene pendiente igual a 4 entre 2. ¿Sí se acuerdan que es y2 menos y1 entre x2 menos x1? Sí. Entonces, 4 menos 0 entre 2 menos 0, pues va a ser 4 entre 2, ¿sí o no? La pendiente, y luego se multiplicaba por x. Pero la pendiente es menos 2. Es menos 2. Sí, porque es... Tiene un ángulo de inclinación mayor. Sí, va dirigida hacia abajo. Exacto. Es 4 menos 0. Es 4 menos 0 entre... O sea, estamos tomando como punto final este y como punto inicial este. Entonces sería 4 menos 0 entre... A ver, este sería así. ¿Sí estamos, no? ¿Sí o no? Entonces la pendiente es ¿quién? 4 menos 0 entre 0 menos 2. ¿Sí? Porque estoy diciendo que este es el punto final. Ustedes van a decir, ¿por qué no este? Órale, pero es lo mismo. Sería 0 menos 4 entre 2 menos 0. ¿Sí o no? Me va a dar menos 2. Y efectivamente tiene razón su compañero. Tiene que ser relativa porque va para abajo. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. Pero esto no lo van a hacer ustedes. Yo lo estoy haciendo para que, pues, como a modo de ejercicio, ¿no? Nosotros
lo vamos a hacer con formulitas geométricas, pero pues no nos cae nada mal que intentemos sacar matemáticamente las funciones. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces esto es menos 2x, efectivamente. ¿Vamos bien? Más b. ¿Sí o no? Acuérdense que es mx más b. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto vale b? 4. 4, porque es la ordenada del origen. Ahí está. ¿Sí? Bien, es así, ¿de dónde a dónde? De 0 a 2. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Luego, de 2 a 4, no. De 2 a 6 es un semicírculo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Es el semicírculo de abajo. Entonces, es un semicírculo con radio igual a 2, ¿están de acuerdo? Con radio igual a 2 y con centro ¿en dónde? En 4,0. Entonces sería x menos 4 al cuadrado más 10 menos 0 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Y entonces va a ser x cuadrada menos 8x más 16 más y cuadrada igual a 4. ¿Verdad? Y entonces despejamos a la y. Acuérdense que la y es la variable dependiente. ¿Sí o no? ¿Sí? Sabemos también que una circunferencia no es una función, es una relación, pero la mitad sí es una función. ¿Sí o no? Sí. Bien. Entonces si yo despejo y cuadrada, me va a quedar pero va a quedar negativa, menos x cuadrada más 8x, ¿sí o no? Más 8x, 16 para allá, menos 12, ¿no? ¿Sí o no? Pero es y cuadrada, entonces y es quién, más o menos la raíz de eso. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien, pero como es la de abajo, a ver, ¿por qué les digo que es la de abajo? Porque estamos con y. Es la mitad de arriba que es el positivo y la de abajo es la negativa. Entonces, como es la de abajo, va a ser la negativa, ¿sí o no? ¿Sí? Ah, pero es que es aquí adentro. Más 8x menos 12, ¿de dónde a dónde? De 2 a 6. ¿Sí? Ustedes van a decir, a ver, ¿pero quién se coge al 2? ¿La recta o la circunferencia? Porque aquí se la estoy dando a la recta, ¿sí o no? Pero como la recta y la circunferencia coinciden ahí, porque es una función continua, ¿sí se fijan que es continua en ese intervalo? O sea, yo trazo la figurita así, sin separar. ¿Sí? Entonces, da lo mismo a quien se lo ponga. Si yo, por ejemplo, se lo doy a la circunferencia y se lo quito a la recta, no hay ninguna bronca. ¿Sí? Sigue siendo continua, ¿no? ¿Sí? Bueno, y ya nada más faltaría la otra rectita, que sería ¿quién? X, porque la pendiente es 1, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? La pendiente es 1, entonces 1 por X más B. ¿Cuánto vale la B ahí? Bueno, pues aquí lo pueden sacar de varias formas, o sea, pueden hacer, por ejemplo, que esto se prolongue acá para ver dónde corta al eje, ¿verdad? Puede ser una forma. O pueden aplicar la formulita de la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Tienen los 2 puntos, que serían ¿quién? 7,1 y 6,0. ¿Sí o no? ¿Sí? Pues cualquiera de las dos formas. Y ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero no vamos a utilizar eso para sacarla el área o la integral. ¿Por qué? Porque todavía no hemos visto teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Y ahí ahora lo haríamos por fórmulas. Nada más fue como ejercicio. ¿Sí están de acuerdo? Sí queda claro esto, ¿no? O sea, es fácil. ¿O no? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo lo vamos a resolver nosotros? Bueno, son 3 incisos. Yo creo que conviene porque prácticamente este abarca todo, va de 0 a 7. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, la integral de 0 a 7 de g de x, que era la que estábamos sacando, pero que lo vamos a hacer con fórmulas de área sencillitas, sería ¿qué? Bueno, ¿de dónde a dónde? De 0 a 2, porque ahí tengo ¿qué? Un triángulo, ¿sí o no? ¿Sí o no?
Bien. Luego, de 2 a 6, ahí tengo una circunferencia. ¿Sí están de acuerdo? Y finalmente, de 6 a 7, porque ahí tengo ese triangulito. Nada más aquí es negativa, porque va para abajo, ¿sí o no? ¿Sí? Nada más que lleve para abajo. Bien. Entonces, esta primera integral es el área del triángulo. ¿Sería quién? Base por altura sobre 2. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, bien. Menos. Ese semicírculo. El área del semicírculo. ¿Cómo lo sacamos? Pi por radio cuadrado sobre 2. ¿Sí o no? De la mitad. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Pi por radio, ¿cuánto va el radio? 2 de 2. Y finalmente, base por altura sobre 2. ¿Sí estamos? ¿Sí o no? Unidades cuadradas. Vamos a ponerle así bonito todo. Bien. ¿Qué me queda? 4 menos 2pi más 1/2. Unidades cuadradas. Me va a quedar 9/2 menos 2pi unidades cuadradas. ¿Sí? ¿Sí o no? Ustedes van a decir, no evaluamos los decimales o pi. Sí, pero recuerden que no es muy conveniente hacerlo. Dejémoslo así nada más. Miren, aquí está. Bueno, de hecho el libro lo pone como 4.5 menos 2pi, ¿verdad? 4.5 es 9/2. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Esto está muy fácil, esto. No hay problema. Continuamos. A ver estas. Aquí ya empieza ya más o menos interesante. Evaluar la integral interpretándola en términos de área. Evalúa la integral, estamos acá, del 35 al 40. ¿Sí? Evalúa la integral interpretándola como una área. ¿Cuál hacemos? Un 37. ¿Eh? 37. ¿Me parece bien? Me parece muy bien. A ver. Déjenme ver si sale aquello. Sí, sí sale. Bien. A ver. Tenemos integral de menos 3 a 0 de 1 más raíz de 9 menos x cuadrada diferencial de x. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos esa integral? Bueno, ya nos está dando una pista. ¿Verdad? Interprétalo como un área. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos visto el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Bien, ¿qué significa esto? Significa que esto tiene esta forma. Es una integral definida, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Este que se llama integrando es la función cuya gráfica va a definir el área junto con el eje x que va a corresponder al valor de esa integralción. Si la asumimos como un área. Porque acuérdense que la integral puede ser muchísimas cosas, dependiendo lo que yo esté analizando. No es un área siempre, es una interpretación geométrica. ¿Sí? Bien. Entonces, esto, que se llama integrando, viene siendo el f de x. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Pero ese f de x viene siendo y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y por qué lo analizo como y? Porque yo estoy acostumbrado a trabajar por x y y. Y es la variable dependiente. Depende de x, es función de x, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Sí?
Y lo tengo que analizar así para saber qué es. ¿Sí? Entonces, si yo me fijo, eso es una semicircunferencia. Bueno, es una circunferencia. ¿Quieren ver? ¿Sí? ¿Por qué? Porque haríamos esto. Me estorba el cuadrado, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para quitar ese cuadrado? Pues tengo que hacer esto para poder elevar ambos miembros. Perdón. Tengo que hacer esto ¿para qué? Para que quede aquí la raíz solita y luego eleve al cuadrado ambos miembros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué me va a quedar? Y menos 1 al cuadrado igual a ¿quién? A 9 menos x cuadrada. ¿Y luego qué haríamos? Puede expresar 9 menos x cuadrada como una diferencia de cuadrados. Pues es una diferencia de cuadrados, ¿eh? No, el de al lado, el de la otra vez. Ok, esto es una diferencia de cuadrados, pero no tiene caso. Acuérdense que esto ya se parece a algo. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? ¿A una qué? ¿A una circunferencia, sí o no? Ahí está la circunferencia. ¿Lo vieron en geometría analítica, sí o no? ¿Sí o no? Y esta es una circunferencia con centro ¿en dónde? Con centro en 0, coma ¿qué? ¿Sí se acuerdan qué es la forma canónica, ¿no? De la circunferencia? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Sí o no? Entonces el centro está ¿en dónde? Acuérdense que este x cuadrada yo lo puedo poner así. ¿Sí o no, ingenieros? Luego, entonces ¿cuánto vale el centro? ¿Cuánto es el centro? 0,1. ¿Sí o no? 0,1. ¿Y el radio? 3. Yo no sé por qué le puse ahí cuadrado, yo creo que le había puesto 3. Ahí está. ¿Es una qué? ¿Es una qué? Luego, circunferencia, ¿qué? Rápido. Lo acabamos de sacar, jóvenes. Una circunferencia con centro en 0,1. ¿Sí o no? Y radio 3. 3 para allá, a la derecha, 3 a la izquierda, 3 arriba y 3 abajo. ¿Sí o no? Ahí está la circunferencia. Pero, como voy a calcular un área, es un círculo. ¿Sí o no? La circunferencia es la línea y el círculo lo encerrado por la línea. ¿Sí o no? Por la circunferencia. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero ¿qué? Pero aquí es un más. ¿Sí están de acuerdo? Mira, ¿te acuerdas que, a ver, aquí hay que entenderlo? Una circunferencia no es una función. ¿Están de acuerdo que no es una función? ¿Sí o no? El integrando debe ser función. Entonces, esto no es una circunferencia, es una semicircunferencia. Es la parte de arriba, más, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? Sí, ¿por qué? Porque si yo me regreso de aquí para atrás, al despejar allí, aquí habría un más menos. Aquí, perdón, aquí habría un más menos. ¿Sí se me acuerdan? No aquí. Perdón, yo les dije que aquí, bien, es aquí, más menos. Uno más menos, ¿sí o no? ¿Sí? Pero estoy tomando ¿qué cosa? La parte positiva. Entonces, ¿qué cosa? La parte de arriba nada más. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, esa área que viene siendo es el área entre la semicircunferencia y el eje X. ¿Quién va a ser? Va a ser así. ¿Sí? ¿Sí se fijan que aquí queda como un rectángulo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es entre la curva y el eje X. Entonces, la semicircunferencia nomás llega hasta aquí.
Pero como es con X, ¿qué pasa? Ahí ya es perpendicular el business. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Perpendicular el business. O sea, nada más es hasta aquí, miren. Nada más es hasta ahí. Vamos a poner. ¿Sí o no? Pero es el área entre esa y el eje X. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí es como si hiciera esto. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, esa integral, esa, la voy a poner aquí arribita porque ya no me va a caber. Van a ser dos áreas. La suma de dos áreas, ¿sí o no? El área 1, ¿quién sería el área 1? Esta. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Más el área 2 que sería aquí. ¿Sí estamos? Entonces, esa sería el área 2. Entonces, el área 1 es una semicircunferencia de radio 3. Entonces sería pi por radio al cuadrado sobre 2, porque no va a la mitad. Más el área 2, que es un rectángulo de altura 1 y de base ¿cuánto? 6. Oigo. ¿Sí? A ver, entonces ¿cuánto me da? 6 más 9 medios pi, ¿no? ¿Sí o no? Unidades cuadradas. O sea, ¿cuánto? 12, 21 medios. No, perdón, nada más así, disculpen, no lo puedo sumar. Nada más sería esto. Queremos los mismos tales. 6 más 9 pi medios. Unidades cuadradas. Vean. Salud. Gracias. ¿Qué no me ves? Ahí está. Ah, pero dice que es de menos 3 a 0, ingenieros. Entonces, nosotros le estamos haciendo ¿de dónde? ¿De dónde? De menos 3 a 3. ¿Sí o no? ¿Sí? De menos 3 a 0, ¿cómo sería? Pues sería la mitad de eso, ¿no? Eso ya no. ¿Sí o no? Nada más sería la mitad. Entonces, bien, podemos hacer esto. ¿Sí estamos? Y entonces, ¿cuánto va a ser? 3 más 9 cuartos. Pi unidades cuadradas. ¿Sí o no? Sí viene por aquí. ¿Verdad? Y ahí está 3 más 9 cuartos pi unidades cuadradas. ¿Sí o no? Luego. Bueno, pues ahí está. Está fácil. A ver, alguien menciona. Ahí hay uno interesantón. Ahí hay uno medio interesantón. Más faltaban más. Bueno, no vino la señorita esta de la Jarocha. Ya le cambié. Ah, vimos que se había ido allá a su pueblo. Si no, voy a aprovechar el puente. El puente. No, pues ¿cuánto se hace allá a su pueblo? Como 10 horas, ¿no? Como 8. En camión. ¿En carro menos? No, pero pues imagínense, llega, nomás está un ratito y luego regresarse con... Sí, por eso no me gusta. Bien, a ver, entonces cójanse otro. El de 6 es parecido a eso, esa es una circunferencia también con radio de 2, pero con centro en el origen. Y en la parte de arriba, ¿sí o no? Ahí, por ejemplo, el que está interesante es el 40 porque tiene valor absoluto. ¿Sí? Y de hecho vamos a ver que no hay antiderivadas propiamente para funciones con valor absoluto. Entonces, pues eso pudiera ser un buen ejercicio. A ver. Fíjense, integral
Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer la gráfica, porque lo vamos a resolver como área. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer la gráfica de este lado. Si se fijan aquí la escala de X la estoy haciendo más chiquita que la de Y. ¿Sí o no? ¿Por qué? Por lo siguiente. A ver, aplicando lo que ya saben de cálculo diferencial, específicamente de lo de transformación de funciones, ¿se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? Bien. X menos 5, ¿cómo sería? Una recta desplazada. Bueno, es la recta y igual con X desplazada 5 unidades hacia abajo. No, hacia abajo no. A la derecha. Es la función valor absoluto desplazada 5 unidades a la derecha. ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces, por eso es que lo estoy haciendo chiquita. ¿Sí? Más chiquita para que podamos alcanzar a tener una gráfica más grande y sobre todo que me está diciendo que es de 0 a 10. ¿Sí? Por eso es que hay que ser más chévere. ¿Sí? Bueno, si se les complica no hay ninguna bronca, hagan una tabulación. Si quieren, ¿sí? Si se les complica, ¿verdad? No hay problema, pues hacen una tablita, ¿verdad? Acuérdense que aquí pues, le llamamos f de x, ¿no? Ya la y como tal no le llamamos y u otro nombre, sino f de la variable independiente. ¿Sí? Bueno, vamos a graficar a la función valor absoluto. Acuérdense, digo, no sé cómo se los explicó su profesor de cálculo diferencial, pero para hacer una tabulación hay que estudiar cómo es la función. La función, pues es la función valor absoluto, pero es de una función lineal. Entonces yo para graficar una función lineal con 2 puntos la hago. ¿Sí o no? Con 2 puntos. Entonces, serían 2 puntos, pero recuerden que la función valor absoluto es una recta hacia abajo y luego una recta hacia arriba. Entonces serían 4, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Forzosamente le vamos a dar el 5, conviene darle el 5 porque ya es cuando vale 0, ¿sí o no? ¿Sí? Y le pueden dar, por ejemplo, el menos 10 y el 10. ¿Sí? Repitiendo, son 4 puntos, bueno, 4 valores, uno de ellos está repetido, porque es donde la función valor absoluto vale 0. Y si se acuerdan que la grafiquita es una V, ¿no? Y precisamente ahí en ese valor es donde cambia. ¿Sí? Entonces por eso es que lo ponemos. Entonces si x vale menos 10, eso va a valer 15. ¿Sí o no? Con 5, 0, con 5, 0, con 10, 5. ¿Sí? Bueno, entonces estos dos puntitos son menos 10, 15. Ya se va hasta arriba. Eso también es normal. ¿Sí se fijan que me voy muy arriba? Me voy muy arriba. Vamos a tener que hacerlo con uno más pequeñito. Sí me pasé de lanza. Por ejemplo, el menos 2. Sí, con el menos 2. Con menos 1 va a valer 7, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya está decente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Tenemos ese punto. El otro punto es el 5, 0. Aquí. ¿Sale? Este punto pues es el 5, 0. Y este es el 10, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5. Ya sabemos que ahí están los 3 puntitos, ¿sí o no? Entonces la función valor absoluto va a ser así. ¿Sí estamos? Y si se fijan cómo efectivamente es la función valor absoluto desplazada 5 unidades a la derecha. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí? Bien. Entonces, a mí me pide que encuentre la integral de esta función, cuya gráfica es esa. ¿Sí? O sea, esta es la f de x.
de 0 a 10. O sea, hasta aquí. Esta. Esa área. La que está achurada, ¿verdad? ¿Cómo le haríamos? Sí, ¿verdad? Tenemos ahí dos triangulitos. Sí. ¿Verdad? Esta un área 1 y esta un área 2. ¿Sí? Entonces sería área 1 más área 2. Y el área 1 sería un triangulito con base 5. ¿Y altura cuánto? 5, ¿no? Entre 2 más otro triangulito cuya altura es 5 y altura es 5, ¿verdad? Sobre 2. Así nomás. Unidades cuadradas. Entonces nos va a dar 25, ¿no? ¿Sí o no? 25 unidades cuadradas. Entonces, si fijan, esto está muy sencillo. Muy simple. Vean. Aquí está. No, esa no es. Es esta. 25, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Está sencillo esto. No hay problema. Bien. Bueno. Vamos a hacer más grande esto para que se alcance a ver. Bueno, pues vamos a continuar. Fíjense. A ver. Ahora tenemos esta cosa. Pero no me gusta mi... ¿Dónde está? Espada láser. ¿Sí o no? Bien. A ver, este ejercicio dice, evalúa la integral de pi a pi del seno cuadrado de x coseno cuarto de x diferencial de x. A ver, ¿quién nos da una pista? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Sugerencias? Sácalo, ingeniero, sácalo. Ustedes de PAP pueden graficar. ¿Eh? ¿Se puede graficar? ¿Este PAP? No. Efectivamente. Eso significa que ¿qué cosa? Que esta integral vale 0. De hecho, es una propiedad. Es una propiedad que viene acá. ¿Sí? Acuérdense que ya estuvimos viendo varios teoremitas. Y ese teorema viene aquí, miren. Esos pues anótenlos, aunque pues uno se acuerda fácilmente, ¿no? Mira, aquí está. ¿Ya lo vieron? La integral, la integral de cualquier función de a a, pues vale 0. Pues sí, porque no hay intervalo de integración. Pues ¿qué área va a haber? ¿Qué área? Pues nada. ¿Sí? Ahora, vean esta propiedad también que tenemos acá arriba. A ver, ¿qué ven en esta integral? A ver, ¿qué ven? Es que es el problema, pues que... A ver, lo voy a poner aquí. ¿Qué ven en esta...? A ver si alguien quisiera borrar ahí ese pedacito. O si lo alcanzan a ver. Borrar ese pedazo, ingeniero, ¿no? Por favor, estoy caliente. Ándale. Te vas a ir al cielo el código, hasta con X también.
una vez, ingeniero. Ya. A ver, ¿qué ven en esa propiedad? Al revés. Intervalos. ¿Cómo que al revés? Intercambiar los intervalos de integración. Se cambian los intervalos de integración y eso implica que la integral va a cambiar de signo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, váyanse acordando porque esas propiedades se van a estar aplicando. ¿Sí? Bueno, ya aplicamos la propiedad aditiva de intervalos también, que es, por ejemplo, la propiedad aditiva de intervalos ya la aplicamos, es esta, fíjense, ¿verdad? Propiedad aditiva de intervalos. La integral de a c de f de x de x más la integral de c a b de f de x de x. Si se fijan, ¿qué pasa? Que el límite superior de la primera es el límite inferior de la segunda. ¿Sí están de acuerdo? Eso quiere decir que el área de la primera le sumamos el área de la segunda. ¿Por qué? Porque ese límite superior en una, que es el límite inferior en otra, conecta esas dos partes que dan un total. ¿Y ese total cuál es? De A a B, que es como lo tenemos aquí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, esta propiedad es la aditiva de intervalos. Y aquí lo tenemos, mira. La integral de A a C es la morada. A ver, es que el problema es allí el cañón. ¿Sí se fijan cómo esta gente algo así? ¿Sí o no? La integral de AC es lo morado y la integral de CAB es lo rosa. Entonces, si yo sumo esas dos áreas, me da el área de A a B. ¿Sí? Por eso se llama propiedad aditiva de intervalos. ¿Sí queda claro, creo, no? Bien. Bueno. A ver, vamos a ver. Fíjense bien, la 42. Dado que la integral de 0 a 1 de 3x raíz de x cuadrada más 4 de x es 5 raíz de x menos 8, ¿cuál es el resultado de la integral de 1 a 0 de 3u raíz de u cuadrada más 4 diferencial de u? A ver, aquí tendríamos que aplicar dos teoremas de integrales. A ver, ¿quién ya visualizó cómo sería? El primero es que la integral es negativa porque los intervalos son al revés. O sea, que es el negativo del resultado. Sí. Y luego, pero lo están viendo ahí en el solucionario, ingeniero. No, en el libro. Ah, ok. Y luego, exacto, o sea, a ver, el integrando es el mismo, bueno, el integrando pareciera no ser el mismo por la variable. ¿Verdad? Aquí la variable es x y aquí la variable es 1. ¿Se entiende? Pero matemáticamente es lo mismo. ¿Sí o no? Entonces, ¿eso significa que estas dos integrales son iguales? En términos generales, sí. Y esto es lo que se conoce como el hecho de decir que la variable es muda. Es decir, la integral de x cuadrada de x de 0 a 1 es igual a la integral de 0 a 1 de t cuadrada de t. ¿Sí se entiende que nada más lo que estoy haciendo es cambiando la variable? Pero si yo evalúo esas integrales me da lo mismo. Es decir, la variable es muda. Así se dice. ¿Por qué muda? Porque no importa si es X, si es Y, si es Z, si es W, si es M, si es A, si es Z, si es M, no importa. ¿Sí? Claro que nosotros vamos a estar manejando X. ¿Por qué? Porque X sabemos que es la variable independiente por antonomasia. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero, por ejemplo, si yo estoy analizando un problema de física, de dinámica, ¿verdad? Esas materias que les encantaban y que pues les han dejado muy, muy gratos y hermosos recuerdos,
¿Quién es la variable independiente por antonomasia? El tiempo. Entonces en vez de X va a ser T. ¿Sí o no? Pero va a ser lo mismo. Entonces, estamos aplicando el hecho de que la variable es nula. Y aparte, estaríamos aplicando el de intercambio de límites. ¿Sí queda claro? Por lo tanto, esta integral, ¿cuánto va a valer? A ver, ¿quién pasa a escribir el valor? ¿Quién pasa a escribir el valor de esa integral? ¿Tú? ¿Joven? ¿Allá? Sí. ¿Tú? ¿Por qué no? ¿Primerizo? ¿Primera vez? Pues ándale, ya, pásale. A ver, díctaselo, por favor, señorita. Díctaselo, joven. A ver, te lo van a dictar ahí. No sé si sea menos 5 raíz cuadrada más 8. Menos 5. Ponlo. No, sin raíz. Raíz cuadrada de 5. Ah, 5 raíz cuadrada. Más 8. ¿Es eso? Sí, ¿por qué? Porque están cambiando los límites. Entonces, la variable se cambia sin ningún problema. Seguiría siendo el mismo resultado. Pero al cambiar los límites, se va a estar negativa. Entonces, sería 8 menos 5 raíz de 5 o menos 5 raíz de 5 más 8. ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿No oigo? Bueno, tenemos 2 minutos, pero ya el viernes, ¿no? Yo creo que ya están así. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Que pase buena tarde. A ver, les voy a compartir material, bastante material este fin de semana. Van a hacer unos vídeos del que tienen que verlos porque probablemente de ahí voy a hacer un examen. El examen va a ser la siguiente semana, pero no el lunes, o sea, va a ser en el transcurso de la semana. Y también les voy a compartir otro material. Entonces, a ver, antes de que yo lo comparta, pregunto, ¿lo van a ver o no? Sí. Bueno, entonces para que sean pendientes, que pasen buena tarde. Gracias.